Bueno, nací en diciembre del 47, en la posguerra, ¿no? En un hogar un poquito peculiar. Por el lado de mi madre, una familia salteña muy vinculada a la política. Mi abuelo materno había sido diputado blanco por Salto, familia blanca, católica y de Nacional. Y mi padre no, mi padre una persona de Colonia, de Rosario del Colla, en Colonia, un hombre de una familia que había sido muy golpeada por el fallecimiento de sus padres, que desde muy niño tuvo que trabajar y que finalmente terminó siendo un trabajador de ANCAP. Me crié en Punta Carreta, donde tomé la primera comunión, donde fui a la escuela a Grecia y donde sí realmente pasó mi infancia. En la misma iglesia que está hoy en día ahí en... Al lado del shopping. El shopping era un poquito distinto. Era, ¿no? ¿Cómo fue su adolescencia, Gonzalo? Fue una adolescencia muy contrastante, porque yo venía de un hogar donde incluso yo vivía en un barrio, Punta Carreta, donde mi papá era uno de los más humildes, ¿no? En la escuela Grecia, junto con algunos niños que eran hijos de porteros de edificios, pero la mayor parte eran profesionales. Mi padre era un trabajador de ANCAP. Pero yo vivía en un mundo de clase media alta, donde a veces teníamos dificultades para estar con la media, y llegué al Zorrilla, que era un liceo donde tuve contacto con la gente que vivía en los conventillos de la calle Ancina y Palermo. Y ahí mi adolescencia me abrió un mundo de sorpresas de adolescentes que yo no conocía, ¿no? Ahí, por ejemplo, me encontré con ciertas racionalidades más que un bandismo quimbanda, es decir, que era bastante enmascarado, no era tan abierto como ahora, ¿no? En los conventillos, en los palomares, donde vivían algunas de mis compañeras. Es decir, incluso para mi hogar blanco era muy raro lo que me decía una mamá, una señora que estaba en religión, como dicen ellos, y era mamá vieja, que me explicaba la política y me decía, el partido blanco es el partido de los ricos, mijo. El partido colorado es el partido del pueblo. Y el comunismo es el partido de los estudiantes. Era toda una filosofía de aquella mujer, claro, pero yo mientras tanto, a través de otro tío mío que la familia tenía campos, yo tenía otra versión, ¿no? De un capataz que me decía, el partido blanco es de los que trabajamos, el partido de los colorados toman el tecito en las oficinas acomodados y el comunismo es traición a la patria. Entonces eran como dos visiones interesantes, una urbana y ahí entendía que había cierta relación entre el Partido Colorado, Peñarol, en la vieja generación, no en la mía, ¿no? Pero en la vieja generación, y la familia militar, donde había habido muchos negros y donde ahí había surgido también un vínculo muy fuerte con el mundo de Umbanda, ¿no? Y de Quimbanda, vinculado al Partido Colorado. Fue una adolescencia que me hizo pensar mucho. Un buen día le dije a mi madre, no creo más en Dios. Y mi madre me dijo, mejor, porque sos muy vehemente y te harías cura y después te arrepentirías. Ya volverás a la fe. ¿Y así fue? No, a la fe, la vida me dio demasiadas cicatrices para volver a creer en un Dios todopoderoso. Pero experiencias que tuve en la selva después y en el campo me hicieron entrar en contacto con un mundo, con la dimensión de cosas inexplicables, que no me llevan a Dios, pero me llevan a pensar en ese tema con mucha humildad y que me deja muy perplejo. Bueno, yo era un ratón de biblioteca, es decir, era un padre que siempre había querido estudiar, había hecho algunos años de medicina, pero por ser huérfano no pudo, tuvo que trabajar muy joven y era un gran lector y un gran melómano, es decir, yo recuerdo que él ya trabajaba en la oficina, apagaba las luces y a las válvulas del combinado oíamos, yo qué sé, los preludios de Franz Liszt, Tchaikovsky, mucho Wagner, y al mismo tiempo lectura, ¿no? Es decir, yo a los 12, 13 años leía. Y ahí llegó a mis manos el libro de Gesualdo, Vida de un maestro, y me fascinó la posibilidad de ser maestro rural. Yo amaba el campo me había fascinado, a través de un contacto familiar bastante indirecto, pero yo iba mucho a una estancia muy vieja, llegué antes que la radio portátil, además mi padre me había hecho enseñar guitarra clásica, así que cuando yo llegaba a la estancia con mi guitarra a los 12, 13 años, yo era Gardel. Es decir, el capataz ensillaba una yegua tordilla que todos los años me esperaba.
Y decía, usted no ensille, Gonzalo, que es brutazo para ensillar, porque claro, a mí la sobrecincha me quedaba floja, ¿viste? La bicha se inflaba, era más viva que yo, a mí me daba lástima. Y el loco le daba un rodillazo así, la bicha arrugaba, y si no yo agarraba el pelego y bueno, entonces yo amaba el campo. Y por otro lado me gustaba mucho leer, me gustaba mucho, además, primo mayor de un montón de primos, un poco caudillo también allá en Punta Carreta, primos maternos, la familia con la que estuve vinculado, me llevaron a pensar qué lindo ser maestro y que me paguen por estar donde yo quiero estar, que es el campo. Por eso elegí ser maestro. Además eran años donde, imagínate, Revolución Cubana, el pensamiento social. Entramos muchos varones esos años a magisterio con el sueño de la revolución agraria y cambiar las condiciones del campo. Las misiones sociopedagógicas eran un referente para nosotros muy reciente. Bueno, el problema es que a mí la Revolución Cubana me sorprendió en la adolescencia. Y el problema es que yo ya estaba en tercero o cuarto de liceo, y el problema es que en el liceo ya no era el ambiente de mi infancia, que era, digamos, más burgués intelectual, no, era un ambiente mucho más confrontativo. Entonces muchachos mayores que ya empezaban a defender la Revolución Cubana, me llevaron a mí a empezar a replantearme muchas cosas, pero hubo dos factores que a mí me determinaron muchísimo. En primer lugar, en esos años aparecen los primeros asentamientos en Montevideo, los famosos cantegriles. Yo no podía creer que hubiera gente que revisara la basura. Es decir, porque en mi infancia había un señor que dormía en la calle, que le dábamos pan marsellés, me acuerdo, pero eso de familias enteras, eso fue, bueno, fue el cambio que generó el primer gobierno blanco, que fue un gobierno que tomó medidas muy reaccionarias, y a toda mi generación le impactó muchísimo en los años 60. Revolución Cubana por un lado, nueva miseria urbana, que antes estaba oculta en los rancheríos rurales, pero ahora se nos hacía urbana, se nos hacía visible. Todo eso nos conmovió mucho. Y como yo era un ratón de biblioteca, también llegó a mis manos, a través de un tío mío entrerriano que era comunista, un libro gordo así que se llamaba Manual de Marxismo-Leninismo, de la Academia de Ciencias de la URSS. Y ese libro me fascinó, no tanto por lo político, sino como lo filosófico. Yo hasta entonces no creía en Dios por rebelarme ante mi madre, pero de repente empiezo a estudiar las leyes de la dialéctica materialista y empiezo a descubrir que si la materia tiene como atributo propio el movimiento, entonces no es necesario un primer motor aristotélico que la impulse. Y como tiene todo el tiempo del universo para transformarse, recombinarse y generar distintas formas, incluso formas de vida, empecé a pensar, y a partir de ahí me hice 15 años, te diría, un lector ávido del marxismo. Me acuerdo que incluso leí El Capital cuando tenía 15 años, y como Marx hacía alusión a Quesnay, a los fisiócratas, a Adam Smith, a David Ricardo, me iba a la Biblioteca Nacional a leer a los clásicos, a los efectos de entender a que hacía alusión Marx. Y cuando después leí Materialismo y Empirocriticismo de Lenin, una construcción filosófica, me puse a estudiar con un tío mío ingeniero matemáticas superiores para entender desde el cálculo infinitesimal de Leibniz hasta la teoría de los tensores, porque yo era un ratón de biblioteca, ¿viste? Era una persona, y la gente decía, pero ¿por qué no estudias en la universidad? Yo digo, porque no quiero, si yo me siento mucho más libre estudiando por la mía. Y realmente fui un gran lector, y ahí fue mi compromiso militante también, ¿no? 16, 17 años. Bueno, yo estaba convencido de que era simplemente el primer anuncio de un cambio social que era inevitable, y sobre el cual, cuando ya teníamos 17, 18 años, el debate era sobre metodología, pero no sobre convicción de que la revolución mundial era inevitable. Entonces eran los tiempos de Vietnam, los tiempos de la revolución de Argelia, es decir, que nos marcaron mucho, y realmente la expectativa era comenzar un proceso que seguramente duraría una década o dos, en la cual todo cambiaría. A raíz de eso, decidí irme de la escuela rural, porque Marx decía que la revolución la hacía el proletariado urbano, y me vino la angustia de quedar como un abombado en el campo, enterándome de la revolución por el diario. Entonces me trasladé a Piedras Blancas y fui docente urbano. Fue rarísimo porque yo sabía que existía la Juventud Comunista, pero con mi hermano, que le lleva un año, dijimos, tenemos que afiliarnos. Y ante la mirada estupefacta de los comunistas, entramos al local de la Juventud Comunista y dijimos, queremos afiliarnos, cuando en realidad el proceso era al revés, después nos enteramos. Así que fue una solicitud así pedimos el pase así, espontáneamente.
Bueno, la situación se fue enrareciendo, sobre todo cuando triunfa Pacheco, cuando muere Gestido y sube Pacheco Areco. Es decir, empiezan a funcionar, en ese momento ya existía el MLN. El MLN había tenido muchos presos y muchas muchachas presas, y las noticias que nos llegaban eran aterradoras en cuanto a la máquina de torturas. Por otro lado, aparecía muy claramente la injerencia cada vez más directa de los norteamericanos en toda la estructura policial y militar, y las declaraciones de algunos parlamentarios eran cada vez más golpistas. Y en el ejército había ruido de sables a cada rato. Es decir, ahí surgía, cómo contestar al golpe. Ese era el problema, pero no que el golpe no viniera. Y alguna gente había intentado la guerrilla urbana, ¿no? Sobre todo el MLN en su primera época, que no empieza como guerrilla, empieza como propaganda armada, y después como una bola de nieve, a mi juicio, por un error de cálculo de Huidobro. Pasa de una cosa que había despertado mucha simpatía a una desviación militarista, la muerte de Pascasio, pero eso es una cosa que lo juzgará la historia. Pero había otra gente que entendíamos que no, que teniendo un fuerte movimiento obrero, al golpe sí había que contestar con armas en la mano. Yo recuerdo que esa fue mi primera discrepancia con el Partido Comunista, cuando el Partido Comunista no respondió así. Porque me empezaron a teorizar con que Lenin decía que había que haber condiciones para luchar armado. Y yo, mirale, para una insurrección obrera sí, pero para luchar contra el fascismo no. Eso lo aprendí de mi abuelo Blanco, que cuando el golpe de Terra, él se peleó con Herrera y salió al Paso Morlán a pelear. Para mí ahí hay un tema de principio. Si vos tenés armas y hay un golpe de Estado, vos tenés que responder con las armas en la mano, y el Partido Comunista no lo hizo en la huelga general. Y eso, aunque te parezca mentira, me fue abriendo del partido. Seguí vinculado a él, pero ya algo se había quebrado en mí, como la confianza en la dirección del partido. No solo el Partido Comunista, la cúpula de la izquierda frente amplista de la época, yo no la sentía consecuente y a la altura del momento que se estaba viviendo. Incluso empecé a percibir en el propio Seregni que pesaba mucho más en él a veces el espíritu de cuerpo, de no confrontar, que de ser consecuente con un proceso de lucha contra la dictadura. Yo puedo decir que Seregni fue un hombre íntegro en su pensamiento, por favor, pero desde el punto de vista de su concepción, ahí me sentí abismalmente lejos de él. En primer lugar, te quiero aclarar que siempre admiré su talento y estoy en las antípodas de sus decisiones. Pero nunca existió un archivo central, por una sencilla razón. El Partido Comunista se definía como partido de masas y de cuadros. Por lo tanto, lo que a mí, dirección de partido, me interesaba del seccional 14 era cuántos afiliados había, y en cada elección la relación afiliados-voto, para evaluar cómo estaban trabajando en cuanto a inserción. Entonces, no era posible tener un archivo central de afiliados. Lo que sí había, y eso cayó, y no creo que Arizmendi haya tenido nada que ver, fue archivos centrales de finanzas, de cooperantes de finanzas, que para nosotros, para el aparato de casas y autos era clave, porque era la periferia sobre la cual buscábamos gente no quemada para relevar las casas que caían y los autos que eran detectados. Es decir, esa lista sí cayó, pero sospecho de que Arizmendi no tuvo nada que ver en eso. Lo demás son conjeturas. Yo creo que golpear a Arizmendi de esa manera, yo lo golpearía de muchas otras, pero golpear de esa manera a Arizmendi fue como objetivo apuntar a la desmoralización de un partido comunista que en la clandestinidad seguía teniendo redes y que realmente le complicaba a la dictadura detectarla.